Ustedes saben que nosotros estamos viendo la unidad 5, que es lo que comenzamos a hacer en nuestra primera reunión, ¿no? Viendo los conceptos introductorios, un poquito ubicándonos en la materia. Porque eso es lo que nos permitía el primer punto, el punto A. A los efectos del parcial, del parcial, esta unidad 5 entra íntegra con la salvedad del punto B sobre la ética tributaria, que no lo voy a evaluar. Así que de los 3 puntos, el A, B, C y D, solamente vamos a evaluar la semana próxima, y ya les voy a informar la fecha, todavía de la facultad no me la confirman, para el parcial, todavía no, la unidad 5, puntos A, C y D. En nuestra anterior reunión charlamos sobre los conceptos del punto A, y hoy vamos a ver el tercero y cuarto punto. Y vamos a empezar por el último de ellos, que es el punto D, los principios constitucionales de la tributación. El otro día hablábamos acerca del contenido del derecho constitucional tributario, ¿no? Y decíamos que tenía como 2 partes fundamentales. La parte de los derechos de los individuos frente al Estado en materia tributaria, y por otro lado, la organización del Estado en materia financiera y tributaria. Esas 2 patas van a dar lugar al análisis en materia tributaria de estos 2 puntos. El punto C, que quizás empecemos hoy o si no el próximo jueves, es sobre el poder tributario, cómo el Estado tiene las facultades de cobrar tributos, de qué modo lo hace, cuáles son los estados del Estado federal que pueden cobrarlos, cómo se solucionan estos problemas de superposición, etcétera, etcétera. Pero hoy vamos a ver lo que serían los principios y garantías que tienen los ciudadanos, contribuyentes, frente al Estado. Me preguntan si es en septiembre. Sí, el parcial es en septiembre. Claro, es lo que estamos esperando, es la confirmación de la fecha. Entonces, bueno, analizamos el último punto de esta unidad 5, que son los principios constitucionales de la tributación. Estos, a ver, ¿por qué decimos son principios constitucionales de la tributación? Acudamos al significado de las palabras, ¿no? Son principios porque son especies de axiomas, ¿no? O afirmaciones, son conceptos fundamentales de una disciplina. Son constitucionales porque tienen sustancia y raigambre en la propia Constitución, tienen que ver con la conformación de lo que se denomina el Estado constitucional, social y democrático de derecho. En todos los sistemas occidentales, ¿no?, que conocemos, los países un poco más cercanos a nuestra cultura, los estados se formaron alrededor de ciertos conceptos y principios que trasuntaron en una constitución escrita. Estos principios en materia tributaria pueden ser de 2 tipos. Pueden ser principios constitucionales tributarios o principios tributarios constitucionalizados. Es una clasificación caprichosa, pero es para que ustedes vean lo siguiente. Hay ciertos principios constitucionales que tienen directa incidencia en nuestra materia, en lo tributario. Por ejemplo, ustedes hablan del principio de igualdad. El principio de igualdad tiene muchísimas vertientes, ¿no?, en muchísimas ramas del derecho, en tema de derechos civiles, en función del principio de derecho de igualdad. No se puede discriminar a las personas en razón de su orientación sexual, de su religión o lo que sea. Pero este principio de igualdad tiene en materia tributaria un significado y un peso específico. Entonces, este es un principio constitucional, el de la igualdad, que en materia tributaria tiene su propio contenido, y eso es lo que nosotros vamos a ver. Y después también hay principios tributarios constitucionalizados.
Eso quiere decir que son principios propios de nuestra disciplina, ¿m? Y que el constituyente los incorpora a la Constitución. O sea, son principios propios de nuestra disciplina del derecho financiero. Ustedes, y vamos a ver esta tarde alguno de ellos, ¿no? Pero bueno, esta es un poco una clasificación para que nos vayamos ubicando. ¿Por qué son tan importantes estos principios tributarios? Porque van a ser un límite al ejercicio del poder estatal. ¿Hasta dónde el Estado va a poder cobrar ciertos tributos? Tiene una facultad, por el solo hecho de ser el Estado y hablar de derecho público, tiene una facultad exagerada o tiene límites o un corset dado por la propia Constitución. Bueno, la respuesta es esto último. Hay principios que limitan el ejercicio de ese derecho. ¿Y qué ocurre cuando, pese a esos límites previstos en la Constitución, el legislador o el Poder Ejecutivo o el gobierno de turno los excede o los violenta de alguna forma? Bueno, allí aparece, en el marco de la República, ¿no?, y de nuestra organización constitucional, la división de poderes. Y aparece el Poder Judicial ejerciendo lo que se denomina el control de constitucionalidad. Esto es, los jueces del Poder Judicial vienen a decir qué normas responden a la Constitución, se ajustan al mandato constitucional y cuáles no. Por eso es que en nuestra materia, como en tantas, no solo es importante lo que dice la Constitución, sino lo que los jueces dicen respecto de la Constitución. Porque se dan conflictos entre distintos valores. Por ejemplo, en nuestra materia, entre el valor hacienda pública, necesidad de fondos, recursos, etcétera, a partir del cual se legisla un determinado impuesto que resulta que viola alguna garantía en la Constitución. Bueno, para poner orden en eso, los jueces son los que terminan interpretando el sentido y el alcance de esas disposiciones constitucionales. Entonces, en este punto, y lo que estamos viendo, como tantos otros, es tan importante lo que la Constitución dice como la interpretación que los tribunales han hecho de eso. Y fundamentalmente la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho de esos principios. Nosotros vamos a ver algunos de esos. Muy importante también en este punto es la vigencia de los tratados internacionales. Los tratados internacionales incorporados a la Constitución a través del artículo 75, inciso 22, y la reforma de 1994 vinieron también a darle contenido a este apartado del derecho tributario, porque tienen numerosas disposiciones de tipo tributario y tributario constitucional. Como les decía, la primera reunión, la Constitución la podemos ver, y como ustedes la han visto, como todos nosotros, o también podemos ver la Constitución en clave financiera. O sea, hay disposiciones que se refieren específicamente a lo nuestro. Si ustedes comienzan por el análisis de la Constitución, analizan el preámbulo, por ejemplo, van a ver cuáles son las finalidades públicas, cuáles son los gastos públicos que el Estado va a tener que acometer, afianzar la justicia, la seguridad, etcétera, etcétera. Y también prevé la Constitución este conjunto de principios que vamos a analizar, que es lo que se denomina en la doctrina como el estatuto del contribuyente. ¿Qué quiere decir un estatuto? Las sociedades tienen, por ejemplo, las sociedades anónimas, las sociedades que ustedes van a ver en el derecho comercial, un estatuto. O sea, un conjunto de reglas que ordenan el funcionamiento de esa persona jurídica. Bien, el estatuto del contribuyente es ese conjunto de derechos y garantías establecido en la Constitución que regula la relación entre Estado y contribuyentes. Esa relación que, como dijimos en la otra clase, es una relación eminentemente jurídica, no es una relación de poder o mimo, es una relación jurídica, reglamentada por la ley y la Constitución. ¿Por qué es tan importante este capítulo de los derechos y garantías y hacemos tanto énfasis en esto? Porque el Estado, acá, esta es una rama del derecho público, y el Estado juega un triple carácter. Digamos. El Estado es el que sanciona las normas,
El Estado es el que recauda aquello que estableció, es el que resuelve los conflictos en primera instancia, porque la administración es también juez y parte en ese primer momento de eventual conflicto entre las partes. Entonces se hace necesario que ese poder y ese Estado en sus tres facetas sea adecuadamente morigerado. A partir de allí aparecen principios y garantías que nosotros vamos a ver ahora. Entonces, quedó más o menos claro, por supuesto que lo seguiremos charlando, de qué se trata este capítulo de principios constitucionales de la tributación. Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Profe, Bueno, disculpe perfecto. que lo moleste. Hay chicos que han querido ingresar desde hace tiempo y no han podido ingresar. Si podría fijárselo la casilla de chicos que han querido ingresar. Nuestra asesora, Diana, que me está acompañando en las sombras, es la que está haciendo ingresar a todos. Yo no he hecho ingresar a nadie. Y bueno, ya son 6:20, no sé si podrá hacer ingresar a más. A ver, yo no tengo a nadie. Pero bueno, hay 112 personas. Y no tengo a nadie yo en espera, digamos. Están ingresando a todos los que piden. Ok. Bueno, continuamos entonces con nuestra presentación. Entonces, el primer principio que vamos a ver, fundamental, se denomina principio de legalidad o principio de reserva de ley. Nosotros dentro de estas garantías que les mencionaba recién, vamos a tener una garantía formal, que es esta que vamos a ver ahora, una garantía formal, y garantías materiales. La que vamos a ver ahora es una garantía formal. ¿Cuál es la diferencia entre lo formal y lo material? Lo van a entender ahora cuando veamos la primera, que es este principio de legalidad o de reserva de ley. El término más, digamos, específico sería el reserva de ley. ¿Qué quiere decir reserva de ley? Que hay una zona reservada con exclusividad a la ley y no a otro tipo de normas jurídicas. Esto quiere decir que la materia impositiva y los impuestos, más precisamente, deben ser establecidos mediante ley. O sea, no hay tributo sin ley previa. Esto es una garantía, como ustedes verán, en favor de los contribuyentes, para evitar abuso, por ejemplo, de un poder ejecutivo, de una sola persona. Los impuestos deben ser establecidos por los poderes legislativos de cada nivel de gobierno. El Congreso Nacional, cuando se trata de impuestos nacionales, las legislaturas provinciales, si se trata de impuestos provinciales, y los consejos deliberantes a nivel municipal. Es una especie de garantía similar a la que hay en el derecho penal. Ustedes vieron que en el derecho penal no hay delito sin ley previa. O sea, no hay posibilidad de que nadie sea castigado si previamente el legislador, no una instancia inferior, no estableció y tipificó una conducta como delictiva. De la misma manera, en el derecho tributario, a nadie se le puede exigir un impuesto si previamente el legislador no lo estableció. ¿Cuál es el fundamento de este principio? O el fundamento, si ustedes quieren, político de este principio. En un primer momento, los que establecían los impuestos eran los soberanos, los monarcas, ¿no? La monarquía absoluta, que para solventar su nivel de vida y las guerras a las que habitualmente estaban embarcados los distintos reinos, establecían los tributos de propia mano sobre el conjunto no eran ciudadanos, de súbditos. Cuando el poder político fluye desde los monarcas absolutos hacia el propio pueblo, que se da sus propios representantes, el pueblo, y ya no ni el monarca ni Dios, son los titulares de ese poder, por lo tanto es el propio pueblo, a través de sus representantes, quienes establecen los impuestos. ¿Qué sistema tenemos nosotros? Bueno, un sistema representativo, republicano. Entonces, en definitiva, cuando hay un impuesto que va a recaer sobre todos nosotros, ese tributo debe ser establecido por
todos nosotros, de alguna forma, a través de nuestros representantes. Entonces ya no hay un tercero que nos impone un tributo, sino que es un tributo autoimpuesto, de alguna forma, y digamos, establecido por este sistema político que nosotros tenemos. Otro de los fundamentos es la división de poderes. El poder ejecutivo será aquel que administre y recaude esos tributos que otro poder, el poder legislativo, donde están representadas las provincias y los ciudadanos de todo el país, ha establecido esos impuestos. De esta manera, lo que se hace es garantizar de alguna forma, no siempre, pero garantizar los principios establecidos en la Constitución. El principio de libertad, el principio de la propiedad privada, del uso y goce de la propiedad privada, etc. Bueno, acá me está llamando el secretario académico, que ya tiene noticias sobre las fechas, pero me las deje en un mensajito. Esta lucha entre los ciudadanos, los contribuyentes, de alguna forma los burgueses, frente al Estado, fue lo que originó muchísimas de las revoluciones que luego terminaron en lo que se conoció como el Estado moderno, que ustedes habrán estudiado en primer año seguramente. Entonces, es muy importante este motor de los ciudadanos, de los hombres libres, de los comerciantes, de los burgueses, en contra de la imposición del Estado, hasta que se da lugar a este principio. Entonces, este principio que nos dice que no hay tributo sin una ley previa establecida por el órgano que constitucionalmente tiene la facultad de dictar esa norma. ¿Y quién es, según nuestra Constitución, el poder que puede reglamentar y establecer impuestos? El poder legislativo. Por eso es una primera garantía, ¿no? Que al principio decía que era una garantía formal. ¿Por qué es una garantía formal? Porque este principio no nos va a decir cómo debe ser la ley en su contenido, más justa, menos injusta, cuánto afecta, cuánto no afecta a determinadas cuestiones, sino se refiere al procedimiento de sanción de las leyes. O sea, ¿quién puede emitir esa ley? No cómo debe ser. El cómo debe ser, las características de esa ley, la van a dar los principios que vamos a ver luego, ¿no? Los principios materiales, que no puede ser excesiva, que no puede ser discriminatoria. Entonces, el cómo viene por el lado de las garantías materiales, sustanciales. Esta es una garantía formal. Entonces, ¿quién debe emitir la sanción? Bien, continuamos. Porque tenemos que analizar, bueno, cuál es el principio o dónde está contenido este principio en nuestra Constitución. Hay dos principios o dos derivaciones de este principio de reserva de ley. Podemos tener un principio muy rígido, muy ortodoxo, duro, y un principio un poco más flexible. Perdónenme, pero me está escribiendo el secretario. Bueno, yo después, en el recreo, termino de charlar con él y les paso las fechas de los parciales. Entonces, un sistema de reserva de ley ortodoxo quiere decir que todo lo relativo a la materia impositiva debe ser sancionado por el Congreso. Entonces, es el Congreso el que debe establecer el impuesto. ¿Pero qué cosa del impuesto? Porque a lo largo de la materia ustedes van a ver que el impuesto tiene muchos componentes. Entonces, como habíamos dicho en la clase anterior, que ustedes vayan uniendo, ¿no? Van a tener que unir. El impuesto se compone, en primer lugar, de ese concepto que habíamos dado de el hecho imponible. ¿Qué es el hecho imponible o qué era el hecho imponible según lo que charlamos? Era esa manifestación de capacidad contributiva que el legislador veía, un cierto hecho, una situación, un acto jurídico, donde el legislador dice, bueno, sobre eso voy a cobrar impuestos. Entonces puede ser un acto jurídico, una compraventa, un alquiler, una importación, una exportación. Eso es el hecho imponible. Y ese hecho imponible tiene distintos aspectos. Un aspecto objetivo, el aspecto subjetivo, o sea, quiénes deben ejercer ese hecho para que quede grabado. Un espacio espacial, esto es, dónde debe ser ejercida esa actividad para que quede grabada. Un espacio temporal y lo objetivo, o sea, concretamente, qué es lo que estamos grabando.
Ese hecho imponible es lo que tiene cada ley de impuestos que ustedes van a ver. La ley del IVA tiene un hecho imponible, o sea, define qué es lo que está gravando. La ley de impuesto a las ganancias tiene un hecho imponible que define qué es lo que está gravando. Y en todos los casos, los impuestos tienen esta manera de analizarlo, con ese hecho imponible en todos sus aspectos que ustedes van a ver después, digamos, con mayor precisión, no se vuelvan locos, ¿no? Entonces, este principio que dice, miren, el impuesto en todos esos aspectos debe ser establecido por la ley, incluso los procedimientos. Desde ya, las infracciones por incumplimientos y las sanciones por la comisión de esa infracción también deben estar establecidos en la ley. Todo lo relativo a los impuestos debe ser establecido por ley como garantía. Ese es el principio de reserva de ley ortodoxo, rígido, ¿no? Pero también hay un sistema atenuado. El sistema atenuado quiere decir que el Poder Legislativo debe establecer lo nuclear, lo más importante del tributo, mientras que ciertos aspectos pueden ser delegados en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo. Que puede haber una delegación del Poder Legislativo, que es el que tiene ese poder para crear tributos, hacia el Ejecutivo. Y lo puede hacer, en general es así, lo hace con carácter excepcional, en situaciones particulares, con limitación de tiempo, limitación de materias. Entonces, este es otro sistema. ¿Cuál es el sistema que tiene la República Argentina, el sistema de legalidad o reserva de ley que tiene la República Argentina? ¿El ortodoxo o el atenuado? Tenemos que ir a ver qué nos dice la Constitución, después veremos qué nos dice la realidad, pero ¿qué nos dice la Constitución? En sus artículos 17, su artículo 4, artículo 19, nos va delineando lo que es un sistema de reserva de ley, un sistema de legalidad rígido, donde siempre el Congreso es el que tiene la facultad en esta materia. Si ustedes recuerdan, el artículo 17, que prevé todo lo relativo al uso y goce de la propiedad privada, y es muy fuerte en ese sentido, para recordar que en algún momento dice, solo el Congreso General impone las contribuciones que se establecen en el artículo 4. El artículo 4 establece, la Constitución establece, de dónde el Estado va a financiarse, de dónde va a sacar sus recursos, ¿no? Entonces dice, bueno, ustedes vean que esto se escribió en 1853. Entonces el Estado dice, bueno, de la renta de correos, de la venta de tierras fiscales. Imaginen en aquella época todo el país, ¿no? Con la mayor parte con tierras fiscales para vender, para producir, la renta de correos, los impuestos aduaneros, que era la principal fuente de ingresos, el puerto de Buenos Aires, ¿no? Y también dice, bueno, que las contribuciones que el Congreso establezca. O sea, ya establecía que se iban a cobrar impuestos y contribuciones. Pero dice el artículo 17, solo el Congreso impone las contribuciones. O sea, te está demarcando que no los poderes ejecutivos nacionales, solo el Congreso. El artículo 4, que señalábamos, cuando establece los distintos tipos de recursos, no dice los impuestos. Dice textualmente, las contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General. De nuevo, está limitando, está diciendo el Congreso. Y el artículo 19, que habla del principio de reserva en materia general, ¿no? Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan, etcétera, etcétera, está estableciendo también que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. O sea, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda. En nuestra materia esto quiere decir que nadie está obligado a pagar un tributo que la ley emitida por el Congreso no manda. Entonces está estableciendo un sistema bastante rígido, bastante ortodoxo, que es muy importante tener en cuenta. Si ustedes lo van a ver en la propia Constitución, ¿dónde lo encuentran? Dentro de los capítulos que regulan las facultades del Congreso. Y en este caso, si ustedes recuerdan, el artículo 75 de la Constitución Nacional establece cuáles son las funciones del Congreso. Y las primeras que establece, ustedes fíjense, no quiere decir que sea una cuestión
necesariamente de prioridades, pero lo que el constituyente primero establece dentro de las facultades del Congreso son las facultades tributarias. Entonces, el inciso 1 habla de que el Congreso tiene la facultad de legislar en materia aduanera, establecer los derechos de importación y exportación. Son tributos, son gravámenes. El inciso 2, cuando dice que tiene la facultad de imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. La Constitución de Mendoza también en su artículo 99, y así todas las constituciones provinciales establecen como facultad del Congreso la potestad tributaria. Ustedes saben, y acá nos metemos en un tema un poquito más complejo, que este principio de reserva de ley tan tajante, esta división de poderes de puño republicano, en ciertas culturas y en ciertos países se ve de alguna manera condicionada por ese presidencialismo tan fuerte que tienen algunos países, incluido el nuestro. La figura presidencial es muy importante. Entonces, muchas veces, los presidentes, o si quieren el poder ejecutivo de la nación, en situaciones de crisis, que nuestro país las tiene recurrentemente, acuden a legislar de mano propia en situaciones que no están habilitados para ello. Y acá está la importancia de este principio, del principio de legalidad. Evitar que sea el poder ejecutivo el que se extralimite en sus facultades, ¿no? ¿Y cómo legisla el poder, entre comillas, ¿no? No, me están diciendo que no se ve el PowerPoint, pero está bien, yo no lo estoy compartiendo porque no es un Power, son algunas anotaciones que tengo. Me interesa que sigan más lo que digo que el PowerPoint. Me parece que distrae el PowerPoint. En todo caso, después se puede subir algunas anotaciones para que ustedes estudien, pero no en el mismo momento. Gracias, Diana, por el recordatorio. Pero de todas formas es una opción que yo tomo porque prefiero que no se distraigan con leer y con escuchar. Entonces, el Poder Ejecutivo dicta decretos y dicta distintos tipos de decretos. Hay lo que se denominan decretos o reglamentos autónomos. Son aquellos que dicta el Poder Ejecutivo para regularse a sí mismo o para regular la propia administración o los organismos propios de la administración pública. Artículo 99, inciso primero, reglamentos autónomos. Son para regularse a sí mismo, ¿no? Este inciso primero dice que, bueno, el Poder Ejecutivo es el jefe supremo de la nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país. Entonces, cuando tiene que realizar algo vinculado a la organización de la administración, lo hace a través de estos decretos. Y en materia tributaria, nada para decir, no hay ningún problema. Después, el artículo 99, inciso 2, establece lo que se denominan los decretos reglamentarios. Esos aparecen en todas las leyes, o en casi todas. Siempre viene la ley del Poder Legislativo y luego un decreto reglamentario. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo lo que hace es darle mayor precisión a esas normas generales. Las normas generales emitidas por el Poder Legislativo tienen una vocación de generalidad, o sea, se establecen cuestiones amplias, generales, y no puede, por razones de técnica legislativa, entrar en todos los detalles, ni conviene que sea así. Entonces, es el Poder Ejecutivo el que reglamenta esa ley. Eso está en el artículo 99, inciso segundo. En esta materia, en la materia tributaria, siempre hay decretos reglamentarios, porque las cuestiones fiscales e impositivas son muy diversas, hay muchísimas normas. Entonces, siempre hay decretos reglamentarios. ¿Cuál es el límite para que el Poder Ejecutivo reglamente esa actividad? Bueno, no alterar las leyes con excepciones reglamentarias. Esto quiere decir que el Poder Ejecutivo no puede ir más allá de lo que dice la ley. Ustedes imaginen, el constituyente lo que hace es decirle al Congreso, mire, solo usted tiene la facultad de dictar normas impositivas. El Poder Ejecutivo no podría, con la excusa de reglamentar un impuesto, por ejemplo, extenderlo a otras situaciones que no fueron previstas por el legislador. Supongamos que el legislador establece un impuesto a los que pasean perros. ¿No? Es un ejemplo burdo, pero para que vean.
No podría luego el Poder Ejecutivo en un decreto reglamentario decir, bueno, los que paseen perros y gatos estarán sometidos al impuesto. Porque se estaría extralimitando, estaría ampliando ese hecho imponible que prohibió el legislador. Entonces, los decretos reglamentarios, los del inciso 2 de la Constitución, o también llamados reglamentos de ejecución, lo pueden encontrar así, deben tener el cuidado de no alterar la ley extendiendo la materia sujeta a gravamen más allá de lo que quiso el legislador. Entonces, hemos visto dos tipos de decretos o reglamentos. Los autónomos, lo que hacen a la propia organización de la administración, no hay ningún problema. Los reglamentos o los decretos reglamentarios, con esa salvedad, que siempre en materia impositiva van a existir, pero se trata de reglamentar, no de ampliar. Y después tenemos los decretos de necesidad y urgencia. ¿Qué pasa con los decretos de necesidad y urgencia en materia tributaria? ¿Se acuerdan? Les pregunto. Porque han visto derecho constitucional. No pueden regular esa materia. No están permitidos. Constitucional lo vieron el cuatrimestre anterior, ¿no? Sí, profe. Bien. Bueno, ¿qué pasa con los decretos de necesidad y urgencia, que son aquellos que el Poder Ejecutivo puede emitir en circunstancias excepcionales y que después tiene que validar y enviar al Congreso? ¿Los puede dictar o no en materia tributaria? No puede. No puede. Bueno, no puede hacerlo. Y el constituyente estableció claramente ciertas materias en las que el Poder Ejecutivo no se puede meter, ni siquiera a través de decretos de necesidad y urgencia. Y que son muy, como verán, materias muy delicadas. Fíjense, no puede hacerlo en materia penal, no puede hacerlo en materia del sistema democrático, del sistema representativo, y no puede hacerlo en materia tributaria. Está estableciendo algunos sectores, algunas zonas, está respetando algunas zonas de reserva, donde solo la ley puede hacer. Y este inciso 3, que se incorporó en la Constitución de 1994, vino a terminar con una práctica que hasta ese año era muy, muy profusa. Hasta ese año se habían dictado infinidad de decretos de necesidad y urgencia en materia tributaria. Se había desnaturalizado totalmente ese sistema rígido que yo les mencionaba al principio. ¿A través de qué? De decretos de necesidad y urgencia. Entonces el constituyente en 1994 dijo, están prohibidos en materia penal, del sistema de partidos políticos, en materia tributaria, los decretos de necesidad y urgencia. Por eso, por ejemplo, que le dicen al presidente que no puede, a través de un DNU, ¿no?, castigar las reuniones familiares o de otro tipo que ocurran en el seno de la propiedad privada en el marco de este problema general. ¿Por qué? Porque no puede hacerlo por decreto de necesidad y urgencia, no puede meterse en materia penal. Entonces, por eso se le dice, mire, usted no tiene facultades para hacer esto. Tampoco podría establecer un impuesto en razones de este problema sanitario a través de un decreto de necesidad y urgencia. Hace falta solventar gastos de salud, establecemos un impuesto. No lo podría hacer, porque este artículo 99, inciso 3, se lo prohíbe. Necesitamos para eso al Congreso. Bien. Y el último tipo de decretos que conocemos son los decretos delegados. Son aquellos decretos que el Poder Legislativo le permite dictar al Ejecutivo en materia financiera. Entonces, 4 tipos de decretos que me interesa que tengan claro. Los autónomos. Es libre el Poder Ejecutivo de organizarse. Los reglamentarios, con la salvedad que hicimos. Los decretos de necesidad y urgencia, que no están habilitados en materia tributaria. Y los reglamentos delegados, que son aquellos establecidos en el artículo 76 de la Constitución. No sé si lo recuerdan, pero el artículo 76 establece un principio y luego una excepción. El principio dice, miren, se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. O sea, le está diciendo, mire,
Poder legislativo, usted tiene sus facultades, no las puede delegar en el Ejecutivo, como principio general. Salvo excepcionalmente en materias determinadas de administración o de emergencia, con un plazo fijado y dentro de ciertos límites. Esto ha permitido, este artículo 76 ha permitido que en materia tributaria a veces se hayan colado algunas disposiciones al amparo de este artículo 76, que parece establecer una excepción a este principio de reserva de ley tan rígido que yo les mencionaba al principio. Pero para ello se deben dar ciertas condiciones. O sea, es una excepción que debe ser interpretada de manera muy estricta en nuestra materia. Tiene que haber emergencia pública. Tiene que ser, en razón de la materia es muy discutible, porque, bueno, lo administrativo, lo tributario, por supuesto, eso va a dar margen a discusiones. Pero el plazo de ejercicio de esta facultad siempre debe estar limitado, no puede ser para siempre. No se le puede delegar al Poder Ejecutivo, por ejemplo, una facultad para siempre. Debe ser acotada en el tiempo. Y debe dársele al Poder Ejecutivo los límites dentro de los cuales puede ejercer esa facultad. Entonces, por ejemplo, el Poder Legislativo podría, en determinado impuesto, establecer una alícuota, supongamos el 21%, supongamos la alícuota del IVA del 21%, y decirle al Poder Ejecutivo que en razón de tales y tales circunstancias particulares, y durante tal tiempo podría reducir o aumentar la alícuota 2 puntos. Si se dan todas esas situaciones excepcionales, que hay emergencia, que es materia de administración, que el tiempo está acotado, que está regulada los límites máximos y mínimos dentro de los cuales puede ejercer esa atribución, podemos decir que hay una delegación impropia y esa delegación, en tal sentido, podría ser válida. Esto es como una pequeña válvula de escape a ese sistema rígido que yo les hablaba. La denominada delegación impropia, que en materia tributaria es válida siempre y cuando se den todos los requisitos que exige el artículo 76 de la Constitución sobre esas condiciones que yo les decía. Ven entonces cómo esta primera garantía, seguimos ubicados en la garantía del principio de legalidad o de reserva de ley, es muy rígida en nuestra Constitución, pero tiene en algún momento alguna excepción que viene dada por estos reglamentos delegados, que son aquellos en los que el Congreso, que tiene la facultad, delega en el Ejecutivo ciertas atribuciones, que deben ser interpretadas siempre de manera estricta, porque el poder reside en el legislativo. No nos tenemos que olvidar de eso. Vamos a ir rápido porque tenemos muchos temas y poco tiempo. Y vamos a empezar a analizar. Bueno, entonces, este es el principio o garantía formal por excelencia. ¿Cómo debe ser la ley? ¿Quién la debe emitir? ¿En qué casos y con qué condiciones? Esto nos garantiza, en primer lugar, la división de poderes y los principios de libertad, propiedad privada, etc. Pero no nos dice cómo debe ser la ley. A lo mejor el Congreso, solo el Congreso, en función de ese principio, emite una norma, pero que repugna la Constitución en cuanto a lo que dice. ¿Puede ocurrir? Puede ocurrir. ¿Y quién se encarga de decir que eso ocurre? El Poder Judicial. Entonces, ¿cuáles son esos principios que hacen a la sustancia de lo tributario, a la materialidad, al cómo debe ser la ley? Hay varios principios que nosotros vamos a ver. Uno de ellos es el principio de no confiscatoriedad, que ya es el principio que a ustedes les resulte más conocido, ¿no? Los impuestos no pueden ser confiscatorios. ¿De dónde surge que los impuestos no pueden ser confiscatorios? ¿Lo dice expresamente la Constitución? Sí, profe, en el 17, cuando prohíbe la confiscación, no dice nada de los impuestos, específicamente. Muy bien, no dice nada de los impuestos específicamente. Este artículo 17 es una cláusula muy protectora de la propiedad privada en muchos sentidos, ¿no? Y en algún momento dice la confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino.
¿Por qué? Porque la confiscación también era una pena, digamos, no solo, en algún momento, no solo la pena privativa de la libertad, sino la confiscación de los bienes del reo. Entonces lo que estaba diciendo ahí es que, bueno, que ese tipo de pena no. Sin embargo, nuestra Constitución, que protege la propiedad privada, y nuestro artículo 17, dan lugar para que se interprete y no hayan dudas al respecto que este principio de no confiscatoriedad de la propiedad privada a través de los impuestos está vigente y es válido. No lo dice expresamente, pero se sobreentiende. Y ahí es donde la Constitución, la Suprema Corte, a través de todos sus fallos, va delineando este principio. Si acaso no surgía claro del 17, la Corte a lo largo de toda su existencia lo ha terminado de decir. Entonces, este principio existe. ¿En qué consiste el principio de no confiscatoria? Los impuestos no deben ser confiscatorios de la propiedad privada. Y la pregunta que surge clara es, y bueno, ¿cuándo un impuesto es confiscatorio? Si yo le pregunto a alguno de ustedes, a uno, o que me diga, ¿cuándo un impuesto sería confiscatorio? Porque todos tenemos la idea, ¿no? Pero ¿cuándo es confiscatorio un impuesto? Podría ser cuando, por ejemplo, un impuesto inmobiliario tiene el mismo valor que la misma propiedad. O sea que claro, si tengo que vender la propiedad para pagar el impuesto. Claro, efectivamente. Ese Sí, sería un y ejemplo. la Corte ha determinado, ¿De nuevo? la Corte ha determinado un porcentaje, un 33%, cada impuesto no puede superar más de un 33% del patrimonio en esa imposición. Bueno, ese concepto lo vamos a precisar, porque hasta acá que ustedes tengan ese precio está bien, pero hay que precisarlo. No es tan así. O sea, primero hay que definir cuándo un impuesto es confiscatorio, o cuándo un tributo es confiscatorio. Y la Corte lo ha dicho, en una línea lo ha definido y ha dicho, un impuesto es confiscatorio cuando absorbe una parte sustancial de la renta o del patrimonio del ciudadano. Un impuesto es confiscatorio cuando absorbe una parte sustancial de la renta o del patrimonio. Y allí nos soluciona, pero parcialmente, el problema, porque la pregunta que viene a continuación es cuándo esa absorción es sustancial y cuándo no. Entonces, ¿cuándo el impuesto va a ser confiscatorio, por lo tanto inconstitucional, y cuándo no lo va a hacer? Y allí es donde hay que empezar a estudiar las distintas familias de fallos de la Corte, donde en el caso concreto ha ido diciendo cuándo es confiscatorio y cuándo no es confiscatorio, y acá viene lo que nos decías vos acerca de ese 33%. La Corte efectivamente en muchos casos ha establecido al 33% como la alícuota máxima. Pero ¿cuándo lo ha dicho? Por ejemplo, cuando existía el impuesto sucesorio, que actualmente existe en la provincia de Buenos Aires, pero a nivel nacional existía el impuesto a las herencias, de todo el acervo hereditario, de todos los bienes que había para distribuir entre los herederos, bueno, un impuesto, dicho impuesto se llevaba un porcentaje. La Corte dijo, en los casos que tuvo que intervenir, que un impuesto superior al 33%, o sea, al tercio del acervo hereditario, era inconstitucional. Cuando tuvo que fallar en materia de impuesto inmobiliario que es provincial, recae sobre la propiedad inmueble, dijo también que era inconstitucional el impuesto que superara el 33%, pero ¿el 33% de qué? ¿Del valor de la propiedad? No. Porque si no, imaginen que en pocos años el Estado se termina quedando prácticamente con el valor de la propiedad. Si me cobran el 33% este año, el 33% del valor que queda el año que viene, en algunos años, en 10, esa propiedad pierde totalmente valor. Es el 33% del rendimiento promedio que esa propiedad tiene en un año. O sea, habría que calcular, si es una finca, si es un inmueble, etcétera, habría que calcular cuál es el rendimiento económico que eso generaría. Supongamos que fuese una finca destinada al cultivo, bueno, esta finca rinde en un año 100. Bueno, el impuesto no debe ser superior al 33% de esos 100, no del valor de toda la finca. Entonces ahí vamos precisando las cuestiones. Pero fíjense que nuestro impuesto a las ganancias, por ejemplo, la alícuota máxima del impuesto a las ganancias es del 35%. Desde hace mucho tiempo, bueno, es del 30%, pero durante mucho tiempo fue del 35%. Y no fue declarado inconstitucional. Porque ese 33% no es un límite rígido, fijo, para siempre, que la Corte haya establecido. Lo estableció en cada caso
caso en lo que tuvo que fallar. Pero la misma Corte ha dicho que el porcentaje ese es variable y tiene que ver con la época histórica, tiene que ver con el tipo de tributo. Entonces no ha fijado de una vez y para siempre, sino ha dicho, miren, en este caso que me han fijado tal alícuota es inconstitucional, tal otra también, pero no es para siempre, es una pauta de orientación, pero no es estricta. Por eso le decía que teníamos que aclarar eso. La Corte ha dicho que ese límite es variable y está sujeto a modificaciones. Por supuesto que una Corte nunca va a validar una alícuota del 80% de las ganancias, por ejemplo, porque es ilógico, pero sí podría moverse en uno u otro sentido. Quizás si alguien hiciera o hubiese hecho un planteo de que el 35% del impuesto sobre las ganancias era inconstitucional, es muy probable que la Corte hubiese dicho que no, porque bueno, digamos, no es tan burdo, tan exagerada esa absorción de riqueza, ¿no? Entonces, con esa salvedad está bien lo del 33%. Ahora bien, uno puede ir a un tribunal ante un impuesto exagerado y decirle a cualquier tribunal, bueno, esta norma es inconstitucional, este impuesto es inconstitucional, y entablar una discusión sobre eso y ya. No, la Corte ha exigido siempre que quien alega que un tributo es inconstitucional, por resultar confiscatorio, debe probarlo. Porque la Corte solamente va a desestimar el valor de una ley. Fíjense que declarar la inconstitucionalidad de una ley del Congreso Nacional es un acto muy severo, donde un juez decide que determinada ley no se aplica, una ley emanada del Congreso, por lo tanto es un acto sumamente grave, digamos, importante, quiero decir. Entonces, exige algo, exige la prueba de la afectación de la garantía de la propiedad privada. Le exige a quien alega eso que lo pruebe efectivamente. O sea, cualquier planteo de un ciudadano, de un contribuyente, porque un impuesto es confiscatorio, nunca va a poder ser un planteo de derecho, nunca va a poder entablar una mera discusión. Va a tener que acreditar efectivamente con medios probatorios concluyentes que ese impuesto, en el caso particular, afecta sustancialmente la renta o el patrimonio. Y en esos casos sí, la Corte va a decir, miren, esta ley es inconstitucional porque afecta la garantía de la propiedad privada. Por ejemplo, un caso actual que les voy a poner es el siguiente. A partir del hasta el año 2001, ¿no? Ustedes eran muy chicos seguramente, pero había estabilidad monetaria, no había inflación por un programa particular, la convertibilidad del peso, que hacía que no hubiera indexaciones, cálculos de interés, no había inflación. A partir del año 2002, ese sistema colapsa, cambia las reglas del juego y se devalúa el peso y comienza un proceso inflacionario que tenemos hasta hoy. Hasta acá, nada nuevo. Sin embargo, las leyes impositivas, y concretamente la ley de impuesto a las ganancias, prohibió a las empresas y a los contribuyentes ajustar sus estados contables conforme a la inflación. Se lo voy a decir de otra forma. La ley de impuesto a las ganancias, que ustedes verán luego con el profesor Masip, tiene un capítulo especial que se llama Ajuste por inflación. ¿Por qué el legislador de ese impuesto puso ese capítulo Ajuste por inflación? Porque lo que quería para poder medir bien cuánto debía ser el impuesto, medir bien la base imponible, o sea, poder calcular el impuesto correctamente, debía hacer algunos ajustes por la desvalorización de la moneda entre el principio del ejercicio y el final del ejercicio. Entonces, estableció en la propia ley un mecanismo para que ese impuesto no fuera distorsivo, para que contemplara ese fenómeno de la realidad y terminara fijando el impuesto que correspondía a valores actualizados. ¿Qué ocurrió? Que una vez que volvió este fenómeno inflacionario, ese capítulo se dejó sin efecto. O sea, ya venía suspendido desde antes y no se lo permitió, y no se lo permite en la actualidad. Entonces los contribuyentes, las empresas, no pueden ajustar sus balances con estas normas
vinculadas a lo inflacionario. ¿Y eso qué genera? Genera que muchas empresas, en muchas circunstancias, vean alterada la base imponible sobre la cual deban tributar. Por ejemplo, hay muchas empresas que pueden tener dos realidades. Se ajustan por inflación y si no lo hacen. Si no ajustan por inflación, o sea, si no aplican esas normas que están suspendidas hoy por disposición de la ley, el impuesto le da 100. Y si las aplicaran, el impuesto le daría 20. Bueno, hoy esas normas están suspendidas, no se puede ajustar por inflación. Entonces, ¿qué pasó? Muchas empresas acudieron a la justicia. Dijeron, miren, a los jueces, ¿no? Todas estas normas o las normas de la ley de impuesto a las ganancias que no me dejan aplicar, que son las que establecen este ajuste por inflación, todas estas normas que impiden aplicar ese ajuste son inconstitucionales. ¿Por qué? Porque afectan la garantía de la propiedad privada. ¿Y la Corte qué dijo directamente? Le dijo, bueno, sí tienen razón. No, exigió que los contribuyentes demostraran con pruebas periciales contables estos dos escenarios. El escenario ajustando por inflación, o sea, aplicando esas normas suspendidas, y sin hacerlo. Y si de esa comparación o de ese cotejo resultaba una diferencia muy grande, declaraban la inconstitucionalidad de las normas. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde el año 2009 a la fecha, en los casos en los que tiene que resolver estos temas, que están bien trabajados y que han sido adecuadamente probados por el contribuyente, ¿qué hace? Declara la inconstitucionalidad de esas normas. Y en definitiva le permite a los contribuyentes aplicar esas normas de ajuste por inflación. O sea, traer un fenómeno de la realidad, que ustedes saben que la inflación existe, y introducirlo en las cuentas para que el resultado impositivo sea algo razonable. Entonces, ustedes tienen ahí un ejemplo actual de cómo el legislador establece un impuesto, el impuesto a las ganancias, cuyo hecho imponible son las ganancias. El propio legislador previó hace mucho tiempo un capítulo para ajustar esas ganancias conforme las variaciones que experimentaban en el ejercicio. Después viene una norma del Congreso que dice, no, ese capítulo de ajuste por inflación no lo usamos más. ¿Qué generaba? Generaba resultados confiscatorios. ¿Por qué? Porque el impuesto, en lugar de ser del 30 o 35%, cuando lo calculábamos sin ajustar por inflación, terminaba siendo del 50, del 60, del 80 o del 100% en muchos casos. Y ahí juega entonces el sistema republicano. ¿Qué hace un contribuyente que advierte que las normas en juego afectan su patrimonio negativamente? Acude a la justicia, hace un planteo y le dice al juez, señor juez, usted es el gendarme, el cuidador en última instancia de la Constitución. Fíjese lo que ocurre. En este caso, lo prueba y ese juez desestima, en el caso concreto, el valor de esa ley. Ustedes también habrán visto que las declaraciones de inconstitucionalidad tienen aplicación para quien lo plantea en el marco del expediente que está planteado, no para la totalidad de los casos. Pero ese es un caso de una garantía establecida en la Constitución. La Constitución establece la protección de la propiedad, de allí se deriva que un impuesto no puede afectarla de tal manera que termine quitándotela o una parte sustancial, y en función de esta doctrina que crea la Corte, analiza si en los casos concretos afecta o no afecta esa garantía de la propiedad privada. Y si la afecta de un modo sustancial, grosero, declara la inconstitucionalidad de esa norma. Por eso, este principio, que es el primero que estamos viendo, es una garantía material, no formal. Porque formalmente la ley salió del Congreso en este caso, la ley que disponía la suspensión, ¿no? O sea, no hay nada que decir. No fue el Poder Ejecutivo, el propio Congreso. Ahora, ¿cómo es esa ley en su contenido? Bueno, en este caso es inconstitucional. ¿Por qué? Porque termina gravando la propiedad, en este caso la ganancia de los sujetos, más allá de lo razonable. ¿Está claro el ejemplo? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Bueno, me alegro. Lo que vamos a hacer ahora es un pequeño corte de unos 10 minutos. Yo voy a ver los mensajes con el secretario académico, a ver si le puedo dar precisiones sobre la fecha de los parciales. Y en 10 minutitos nos volvemos a conectar
y continuamos. ¿Les parece? Sí, profe, gracias. Sí, profe, Bien. muchas gracias.